Tardes, nuevamente estamos aquí para compartirles la palabra del Señor. Amén. Le damos nuevamente las gracias a Dios por, primeramente, ¿no? Nos damos este momento y este tiempo de estar aquí y sobre todo exaltar el nombre del Señor Jesucristo sobre cada vida que puede partir en victoria con el Señor. Porque cada vida que parte en victoria es una gracia, hermanos. Amén, hermanos. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor para poder saber qué es la esperanza que nos da la Escritura. ¿Cuál es la esperanza que nos da la palabra de Dios a todo aquel que parte en los caminos del Señor Jesucristo? Amén, hermano. Que gloria al Señor pone en cada uno de nuestros corazones. A su nombre, la gloria al Señor. Vamos, por favor, quiero que usted vaya conmigo en esta parte al Evangelio según San Juan. Dicho sea de paso, saludando a los familiares primeramente, a nuestra hermana Ivana, amén, esposa de nuestro hermano Mario, amén, a su hermanito también, hermano Mario, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Y también, amén, su nombre, gloria a Dios, y los hermanos en la fe, sus vecinos, amén, y todos aquellos que te conocimos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Capítulo número 11, de versículo 23, hermano, del Evangelio según San Juan. Y cuando usted tenga ese texto, me dice amén. Amén. Y los que puedan, compartan, aquellos que no tienen, para que también puedan leer la palabra del Señor, puedan saber qué es lo que estamos leyendo. Gloria al Señor. Lo leemos para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 11, versículo número 23. Dice así la palabra del Señor. El Señor Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ustedes el 24, por favor. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Amén. Versículo 25 dice: y le dijo el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, léanos, por favor. Todo el que cree en mí no morirá eternamente. ¿No crees esto? Versículo 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. A su nombre, gloria a Dios, a su nombre. Ahí donde usted está, acompáñeme para hacer esta pequeña oración por esta palabra que el Señor nos da. Padre, primeramente te das gracias, Señor, por darnos este privilegio y esta bendición de poder compartir su palabra en esta su casa, en este lugar, Señor, que se ha constituido casa de Dios y puertas del cielo, en este lugar donde hemos permitido, Señor, invocar tu nombre, Señor, clamar, buscar, alabar, adorar, bendecir, glorificar tu nombre, Señor, en este altar abierto, Dios mío, buscando tu favor, tu ayuda, entendiendo que nada, Señor, podemos hacer con nuestras propias fuerzas, porque apartado de ti no podemos hacer nada. Señor, aparte esta carne, esta naturaleza, este barro, y permite que la gracia de tu Espíritu Santo pueda preparar mi corazón, los corazones de mis hermanos, los corazones de las personas, Señor, que por primera vez tal vez escuchen este Evangelio, que tú hagas, Señor, y traer entendimiento y testimonio a sus corazones, Señor, para la gloria de su nombre, entendiendo que toda ciencia, todo conocimiento, toda revelación es suya y le pertenece, Señor. Te rogamos, háblanos, Señor, tenemos hambre y sed de ti, enséñanos tu palabra, Señor, como corderos, Señor, danos esos pastos, Dios mío, que necesitamos comer, que necesitamos alimentar nuestra alma para que nos inspire en fe y nos lleve, Señor, a la gracia de la vida eterna. Gracias te damos, y en ese nombre que es sobre todo nombre, decimos amén y amén. A su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Denle palmas al Señor.
Amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Pónganse usted cómodo. Y hemos leído la palabra del Señor, la historia de un hombre llamado Lázaro. Un hombre llamado Lázaro, que este hombre ciertamente había muerto después que el Señor había sido avisado acerca de la enfermedad de este muchacho, su amigo. Pero cuando él llega, Lázaro ya había fallecido. Así que se encuentra con sus hermanas, Marta, María, gloria al Señor, con dos de ellas, gloria, porque él era muy amigo de Lázaro. Y encontramos que esta mujer le dijo: Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Gloria al Señor. ¿Qué es ese día postrero? ¿Qué es ese día después? ¿Cuándo será ese día? Que esta mujer estaba hablando acerca de la resurrección del día postrero. Acá vemos que el Señor le empieza a hablar a esta mujer y empieza a manifestarle. En el versículo que hemos leído desde el 23, le dice: tu hermano resucitará. Amén. Qué tremenda palabra que le dice: tu hermano resucitará. Y le dice, Marta le dijo: yo sé, Señor, que resucitará en la resurrección del día postrero. Estas personas creían que había una resurrección en los últimos tiempos. ¿Sabe usted que va a haber una resurrección en el último día? Amén. Va a haber una resurrección de todos los muertos, pero todos los muertos que han depositado y han puesto su esperanza en aquel que murió en la cruz y ha derramado su sangre para pagar por su vida, gloria al Señor, en la cruz para salvación y vida eterna. Amén. A su nombre damos la gloria. Así que le dice el Señor, le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Job decía algo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Amén. Y de ahí viene ese coro, dice: yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar, del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía, nos tiene que levantar. Confía, hermano, confía, nos tiene que levantar del polvo de donde estés a otro mejor lugar, del polvo de donde estés a otro mejor lugar. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Job le decía entonces: yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor significa el que nos rescata. Amén. Es cuando usted va a comprar un pato al mercado, el patito está en su cajoncito. Amén. Hasta que usted no le dé la plata al que le vende el pato, usted no se lo lleva. Usted está redimiendo al pato. Así que el pato dice: por fin soy libre, pero no sabe que se va la olla. Gloria al Señor. Amén. Así sucede con el pato, así sucede con el pollo, con el cordero, con todo lo que usted va a comprar al mercado. Se supone que el dueño lo tiene ahí, pero no se lo van a dar hasta que usted le pague un precio. Así nos tenía el diablo, atados en una caja, en una cárcel, ¿verdad? Nos tenía una cárcel de maldad, de pecado, de maldición. Pero qué bueno que alguien nos vino a comprar. Qué bueno que alguien vino a tener un precio para abrirnos esa jaula, pero no para llevarnos una olla, sino para llevarnos a una vida eterna. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese pago que él hizo no fue con monedas de plata. Amén. Gloria al Señor, sino fue con una sangre carmesí, una sangre roja, púrpura. Gloria al Señor, pura, santa, inmácula. Gloria al Señor, porque no había nadie más quien pudiera pagar por nosotros. Sabemos que Elías en el intento como hombre falló. Sabemos que Moisés en el intento falló. Sabemos que el rey David en el intento falló. Sabemos que el rey Salomón en el intento falló. Sabemos que tanto Jeremías, Ezequiel, Isaías, los profetas, los jueces, todos tuvieron una anomalía que se llamaba pecado. Sabemos que el gran y fuerte Sansón tenía que libertar a su pueblo. Él era el juez que había sido llamado para libertarlo de los filisteos. Pero sabemos que la debilidad de su pecado llegó a caer en los brazos de una mujer y le cortaron las fuerzas.
Le cortaron la comunión entre Dios y él. Y al final Sansón llegó a terminar como cualquier hombre mortal. Gloria al Señor, que existía en la tierra, y hasta que por última vez pide: Señor, dame las fuerzas, y tuvo que tumbar gloria al Señor, los dinteles y las columnas de ese templo y caerse con todos los que estaban ahí. Todos los hombres intentaron traer libertad, pero una libertad pasajera. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo número 1, 16 y 17 y 18, que nosotros debemos tenerla como un himno para nuestras vidas. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Pero no para el que lo guarda y lo pone en su bolsita y ahí lo deja, sino para todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios solamente se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. A su nombre gloria. A su nombre la gloria. Así que como no había hombres, ¿se acuerdan ustedes cuando Isaías dice, escucha él en el capítulo número 6, y dice que le preguntan, gloria al Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Isaías dice: envíame a mí, Señor, yo iré. Amén. Así que en la tierra también, hermanos, gloria al Señor, si usted lee Apocalipsis y encuentra cuando Juan puede ver ese maravilloso cuadro celestial y empieza a mirar, dice: ¿quién podrá abrir los sellos? ¿Quién podrá desatar los sellos? Y se puso a llorar porque no había nadie, no veía a nadie, pero después salió: cálmate, Juan. Ahí está el Cordero. Ella está el Cordero inmolado. Él es el digno. Gloria al Señor, hermanos, de poder desatar. Gloria al Señor, los sellos. Él es el que venció. Y como no había nadie quien más pudiera venir a esta tierra, dice que Dios se despojó de su gloria y tomó forma de hombre. Gloria al Señor, como nosotros, de carne y hueso, para tomar vida de hombre y nacer como un bebé, como cada uno de ustedes y como yo también, sintiendo, gloria al Señor, la necesidad de caminar, de gatear, de hablar, de tener hambre, de tener sed, de tener sueño, de levantarse. Toda la naturaleza humana, con la gran diferencia, dice la palabra, sin pecado. Amén. Y llegó hasta la cruz. Y llegó hasta la cruz, ¿para qué? Para pagar una redención. Un rescate que había quedado en las manos de Satanás, en las manos de los poderes de la tiniebla. Desde el Génesis capítulo número 3 en adelante vemos la desgracia que le pasa a la humanidad cuando Eva, gloria al Señor, es seducida, gloria a Dios, por un fruto que fue, dice la palabra, impresionante a sus ojos. Gloria al Señor, amén. Y cuando lo tomó, cayó de la comunión con el Señor y por ende toda su generación. Solamente esta mujer no sabía que en sus lomos, en su espalda, en su descendencia estaría, gloria al Señor, la consecuencia de toda una generación. De toda una generación para siempre, gloria al Señor. Y ellos fueron expulsados del huerto del Edén por causa del pecado. El Señor dijo: por cuanto, gloria al Señor, todas estas frutas, gloria a estos árboles puedes comer, pero no podrás comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente